Dios les bendiga, mis hermanos, en esta preciosa mañana. Les saludamos una vez más desde mi casa, su casa, gloria al Señor. Y tenemos hoy un precioso capítulo, ¿verdad?, de enseñanza a nuestra vida. Dios nos va a enseñar grandes lecciones a través de este capítulo, que lleva por título El pecado de Acán. Vamos a leer, como siempre, los primeros versículos de partida, honrando como siempre al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y dice así: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Cami, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Eben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Oremos. Padre que estás en gloria, Dios de toda gracia, Dios de toda paz, Dios de toda consolación, aquí estamos delante de tu presencia, Señor amado, agradecidos por la vida, por la salvación, por el perdón, Señor, por el trabajo maravilloso, Dios, y por la gran lección que tú tienes delante de nosotros. Permítame, Señor, que podamos poner, Señor amado, este consejo que tú nos vas a dar en esta mañana en nuestro corazón, Señor amado, que sea usted tocando las vidas, que sea usted compungiendo, Señor amado, que sea usted trabajando y obrando en nuestras vidas como solo usted sabe hacerlo. Yo le pido por su pueblo, Señor amado, ahí donde se encuentre, Señor, que usted tome control de sus necesidades físicas, materiales, emocionales y espirituales, porque usted tiene todos los recursos, maravilloso Dios. Padre, que nuestra fe crezca en esta mañana, Señor mío, Dios mío, que sepamos, Señor del cielo, que todo viene de usted, maravilloso Dios, que usted es el que está en control, Señor mío, Dios mío, que de usted es el querer como el hacer por su buena voluntad, maravilloso Dios. Dice su palabra, Señor, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, pero apartados de Él nada podemos hacer, maravilloso Dios. Gracias en esta mañana por su Santo Espíritu, que sea Él el que nos enseñe, nos dirija y nos ayude como siempre. Todo esto se lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y con gozo decimos, amén, gloria al Señor. Para los que recién nos sintonizan, estamos estudiando el libro de Josué, capítulo 7, y lleva en esta mañana el título El pecado de Acán, ¿verdad? En el capítulo anterior, el pueblo de Israel conquista a Jericó, una de las ciudades más importantes de Canaán, y la primera al cruzar el río, por lo cual era importantísimo y crucial ganar esa batalla, ¿verdad? Esta ciudad de Jericó atraía a la gente a vivir en ella, ya que era una ciudad productiva. Lo suficiente, esta ciudad producía lo suficiente para vivir, ¿verdad?, en ella, por lo cual era una gran ciudad, una de las más grandes de Jericó. Ahora, esta ciudad se encontraba junto al río Jordán, lo cual hacía de ella una ciudad muy productiva, ¿verdad? Muy fructífera, gloria al Señor. Esta ciudad estaba construida en círculo, lo estudiamos la semana pasada, y estaba sitiada por una gran muralla, ¿verdad? Que a la vista de los ojos humanos era algo impenetrable, no había manera de penetrar a la ciudad y tomar los ciudadanos de aquel lugar. Sin embargo, nada imposible para Dios, ¿verdad? Vamos a mirar que esta fue la guerra y la estrategia de Dios, y fue Dios, ¿verdad?, quien instruyó a Josué, ¿verdad?, a darle
7 vueltas a darle a la ciudad, ¿verdad? Por 7 días vueltas, ¿verdad? Los primeros 6 días estuvieron dándole una vuelta y eran simple y sencillamente los sacerdotes los que tocaban las bocinas o los cuernos de carnero, ¿verdad? Por 6 días, son 6 vueltas, una cada día, y el 7º día se le ordenó que dieran 7 vueltas en aquel día, ¿verdad? Y que esperaron a la orden de Josué para que cuando él les dijera, el pueblo de Israel gritara un grito de victoria, ¿verdad? Un grito de fe, porque aún los muros, ¿verdad? Sabemos que se encontraban todavía erigidos, estaban todavía parados, sin embargo, en fe gritaron, obedeciendo el mandato de Dios, la orden de Dios, y sabemos el resultado. Los muros de aquella ciudad cayeron, gloria al Señor, y entraron en dirección, ¿verdad? Todos los soldados, imagínense el círculo, todos alrededor, los muros caen, la ciudad queda completamente desnuda y entran entonces los soldados y toman fácilmente al enemigo, gloria al Señor, por lo cual, ¿verdad? El Señor les dice que no tomaran crédito. ¿Por qué? Porque esta batalla era exclusiva y específicamente de Dios, ¿verdad? Él les había dado la victoria completa, gloria al Señor. Y leímos en el libro de Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Eso fue por fe, ¿verdad? Que Dios hizo que esos muros cayeran y el pueblo del Señor pudiera entrar, gloria a Dios. Algo ilógico al razonamiento humano. El hombre busca la lógica y la explicación es que fuera del Señor, ¿verdad? No pudo haber ocurrido. Fue un milagro, fue Dios quien lo hizo, fue Dios quien les dio la victoria, gloria al Señor. Ahora, esta es la primera ciudad al cruzar el río Jordán, ¿verdad? Ya habían tomado otras ciudades anteriormente, pero esta es la primera que se encontraba al cruzar el río, ¿verdad? La victoria era importantísima, gloria al Señor. Y como dije, esta fue la victoria exclusiva de Dios, por lo que Él reclamó el botín, ¿verdad? Le ordenó al pueblo que no tocaran absolutamente nada de lo que había en aquella ciudad, ¿verdad? Dios pidió el despojo y el despojo incluía los utensilios de oro, de plata, de bronce, de hierro, ¿verdad? Eran metales, ¿verdad? Que se podían usar en la casa de Dios, por lo cual el Señor reclamó ese botín. El resto de los despojos, que eran animales, muebles, ropa o lo que hubiera dentro de la ciudad, había que quemarse del todo. Y Josué dio la orden específica de no tocar nada de lo que hubiera dentro de esa ciudad, como Dios se lo había ordenado. Leemos ahí en Josué 6:18 que dice: pero vosotros guardaos del anatema. La palabra anatema quiere decir maldito, ¿verdad? No toquéis las cosas que están malditas. Dice: ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, ¿verdad? Cuando traemos cosas que Dios prohíbe a nuestra casa, a nuestra ciudad, a nuestra iglesia, ¿verdad? Estamos turbando al resto del pueblo. Dice: no hagáis anatema el campamento de Dios, o el campamento de Dios no era maldito, pero al traer estas cosas, ¿verdad? Todo el campamento sería turbado y también sería parte del pecado, ¿verdad? Que ocurriría. Esto nos lleva al capítulo 7, advertencia de Josué, ¿verdad? De no tocar lo maldito, no tocar lo que era del anatema, ¿verdad? Nos lleva al capítulo 7, que lleva por título el pecado de Acán, ¿verdad? Ya nos imaginamos de qué se trata el capítulo, que obviamente este personaje de nombre Acán, de la tribu de Judá, no tomó en cuenta la advertencia de Dios dada a través
de Josué, ¿verdad? La ignoró, gloria al Señor. Vamos a ver grandes lecciones para la iglesia, ya que Pablo declaró en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que en cada lección que encontramos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, es también una lección para nosotros como iglesia, y es con el fin, ¿verdad? Dice de que alcanzando los fines a quienes han alcanzado, Dios nos ha alcanzado, ¿verdad? Así es que la lección es también para nosotros. Con el deseo de escuchar el consejo de Dios, vamos a proseguir al capítulo 7, ¿verdad? No creo que podamos comenzar el 8 porque los dos son extensos. Pero dice el capítulo 7, verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Cami, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Esto ocurrió después de la conquista de Jericó. O sea, no estamos hablando de años, estamos hablando de inmediatamente después de la conquista de Jericó, porque este era el momento en el cual el pueblo de Israel iba a entrar y tomar la mayor parte de las ciudades, o todo lo que alcanzara a tomar. Esto ocurrió después de la conquista a Jericó. Ahora, la palabra prevaricar quiere decir faltar uno a sabiendas a la obligación del cargo que desempeña, quebrantando la fe, palabra, religión o juramento. En pocas palabras, Acán era un soldado que había recibido una orden y que no ejecutó la orden como se le había ordenado, a sabiendas. A pesar de la advertencia, él actuó desordenadamente o en una forma pecaminosa. Dice el verso 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Josué usa la misma estrategia que usó anteriormente en Jericó. Recordamos que anteriormente envió 2 espías para reconocer la ciudad de Jericó y mirar de qué manera ellos podían infiltrarla, y sabemos que los 2 espías llegaron a la casa de Rahab, la cual les dio la información que el pueblo estaba atemorizado a causa de ellos, a causa del pueblo de Israel que estaba fuera de la ciudad. Y sabemos, mis hermanos, que el Señor le dijo a Josué, yo he entregado a este pueblo en tus manos, ¿verdad? Y estaba el pueblo atemorizado. Ahora manda a varios hombres a reconocer el territorio de Jai, para evaluar no solamente la ciudad, sino la ruta más fácil para ellos poder llegar allá. Ahora, Jordán está en las llanuras de Jericó, o Jericó en las llanuras del Jordán. O sea, como lo digamos, de todas maneras están en el mismo plano, en el mismo valle. Y se puede decir, y Jericó se encuentra a unos 1200 pies bajo el nivel del mar, ¿verdad? Esto nos da una idea de dónde se encuentra Jai solamente. Para llegar a la ciudad de Jai hay de distancia unas 10 millas aproximadamente, y ahí en Betel estaban a unos 2800 pies de altura, ¿verdad? Sobre el nivel del mar. Estaba en subida y era un llano el que lo llevaba hasta la ciudad de Jai. Posiblemente
al llegar a este valle, pudieron observar la ciudad de Jai y pudieron evaluarla de esa manera, ¿verdad? Y ellos regresaron y obviamente le dieron el reporte a Josué de lo que ellos habían visto o de lo que habían, ¿verdad?, inspeccionado en esta pequeña ciudad. Dice el verso 3, y volviendo a Josué le dijeron, no suba el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Este fue el consejo de los hombres que fueron a evaluar la ciudad de Jai. Ahora, esto ocurrió, ¿verdad?, el ejército de Israel después de la toma de Jericó. El ejército de Israel viene coronado de victoria, tomó una de las más grandes ciudades. O sea, esto en realidad fue una gran victoria, aunque fue la guerra de Dios, fue una gran victoria para el pueblo de Israel. Tomaron una de las ciudades más grandes, los cuales les dio seguridad. Y al ver a Jai, es una pequeña ciudad, o más bien una pequeña aldea, no llegaba ni a ciudad. Vamos a ver que había como 12,000 habitantes en esta ciudad. Comparado a Jericó, era un pueblecillo, ¿verdad? En realidad, una ciudad totalmente pequeña. Y claro que menos gente vivía en ella, porque no era tan productiva. Recordamos que la gente estaba toda amontonada en Jericó por la gran producción que daba la ciudad, porque era una ciudad fértil. Ahora, la ciudad de Jai era una pequeña ciudad que estaba ya más retirada del río, había menos fertilidad, también ahí había menos gente. Y el reporte fue, no turbes al pueblo, solamente manda unos 2,000 o 3,000 hombres, y será suficiente para tomar esta pequeña ciudad, y ellos se encargarán de eliminarlos, ¿verdad? Y esta fue la falla. Primera falla de Josué en esta toma de Jai, que él recibió el consejo de los hombres en vez del consejo de Dios, ¿verdad? Era tan fácil que Josué le consultara al Señor qué hacer, o de nuevo la estrategia de guerra, como le preguntó en Jericó, ¿verdad? Se le apareció al varón de la espada encendida, de la espada desenvainada, y le dio instrucciones. Eso era tan fácil que él se volviera y le preguntara al Señor la estrategia de guerra para Jai. Sin embargo, envió hombres y escuchó el consejo de los hombres antes que el consejo de Dios. Ahora, segunda falla de Josué. Se sintieron muy confiados, se confiaron. Esto es lo que llamamos autosuficientes. Ahora, conforme comenzaron a conquistar la tierra, se salieron de la dependencia de Dios. En la primera guerra dependieron absoluta y completamente de Dios. Ahora en la segunda ciudad se salieron de la dependencia de Dios. Ahora, la primera conquista fue la victoria entera y completamente de Dios. Fue Dios quien les dio la victoria en obediencia y en fe, ¿verdad? La palabra del Señor lo declara. Pero ahora, coronados de victoria, asumieron, bueno, no necesitamos la ayuda de Dios, solo manda 2,000 o 3,000 hombres y con eso es suficiente. Y esto nos muestra cómo ellos inmediatamente reversaron a las obras de la carne, porque así es la obra de la carne, mis hermanos. Cuando estamos necesitados, dependemos entera y completamente de Dios, pero cuando nos sentimos seguros, volvemos a nuestras viejas mañas, a nuestras viejas manías. Y se volvieron al yo puedo. Y esto es tan típico del cristiano,
¿verdad? Recordemos, mis hermanos, que como leímos hace un momento, que Pablo nos dice que estas son enseñanzas para nosotros. Aquí tenemos que aprender también algo del error del pueblo de Israel, ¿verdad? Como cuando mostramos progreso en nuestra vida espiritual, también agarramos confidencia. Digamos, Dios me dio la victoria sobre una área grande de mi vida, ¿verdad? En la cual yo me encontraba prisionera y cautiva, vamos a decir la drogadicción, ¿verdad? Soy libre, Dios me hizo libre de la drogadicción y me regocijo, ¿verdad? Porque el Señor me dio tal victoria. Pero el Espíritu Santo me muestra otra área pequeña que tampoco le agrada a Dios. O sea, ya Dios me dio la victoria en esta área grandota, ¿verdad? Estaba cautiva y presa de la drogadicción y Dios me dio la victoria. Amén. Pero el Espíritu Santo me dice, hay otra área de tu vida pequeña, pero tampoco le agrada a Dios. Y le dices, gracias Espíritu Santo por decírmelo, con mucho gusto me voy a encargar de esa área pequeña de mi carne también. No lo vuelvo a hacer. Y esa será la área en la que vas a ser vencido por tu autoconfidencia. La primera vez confiaste entera y completamente en Dios y Dios te dio la victoria. Ahora el Espíritu Santo te muestra que hay otra área de la cual tienes que hacer un cambio y dices, gracias por decírmelo, te prometo que no lo vuelvo a hacer, voy a tratar con todas mis fuerzas, ¿verdad? Y te aseguro que esa es el área en la cual vas a fallar, porque ya no estás dependiendo de Dios, ya estás dependiendo, yo voy a tratar, yo lo voy a hacer, yo voy a vencer. Ahora, tenemos que tener cuidado con la autosuficiencia, con el yo puedo, ¿verdad? Con la dependencia, nos dependizamos de Dios y es ahí el gran error que cometemos. Mire esta idea. Dios le dijo, no toques lo maldito, ¿verdad? No lo agarren, eso Dios se lo dijo. Nada del anatema. Y la idea es, la gloria de esta batalla será exclusivamente para Dios. Cuando Dios le dijo, no toques nada del anatema, es porque la guerra fue exclusiva de Dios. El botín es para Dios, tú no toques nada del anatema. Ahora, Dios no quería que ellos tomaran reconocimiento o despojo o botín alguno. Todo era para Dios. Por la victoria de Jericó. No toques lo inmundo. El paralelo, vamos a ver la enseñanza para nosotros, ¿verdad? Dios quería la gloria entera y completamente, así como cuando Dios hace una obra en nuestra vida, Él espera que le demos a Él la gloria completa, entera y completamente para Dios, ¿verdad? Ahora, cuando Dios hace una obra en tu vida, Él también quiere toda la gloria y todo el reconocimiento. No toques la obra de Dios o lo que Él ha hecho en tu vida. No te des crédito porque venciste en una área de tu carne, porque no fuiste tú, fue el Señor quien lo hizo por ti, ¿verdad? Ahora, cuando venimos por primera vez, venimos a Dios en un estado en bancarrota. Venimos rendidos delante del Señor, necesitados. Le decimos, Señor, aquí estoy, ayúdame, te necesito, sin ti no puedo, estoy vencido, por favor ayúdame. Y Dios me ayuda. Y cuando alguien me pregunta, cuando viene el momento de testificar, oye, ¿cómo le hiciste? Tú estabas entregado a las drogas y estabas entregado al alcohol, ¿cómo le hiciste? En vez de darle la gloria a Dios y decir, fue Dios quien me ayudó, yo me arrojé a los pies de Cristo y fue Dios el que me sacó de esta drogadicción, empiezas a decir, bueno, no, reconocí que iba mal y dije, basta, levántate, tú puedes, métete a un centro de rehabilitación. Y me fui al centro de rehabilitación y busqué consejería.
y fui yo, y yo, ¿verdad? Entonces ahí le estamos quitando a Dios la gloria. En vez de decir, fue el Señor el que me sanó, el que me libertó, el que me puso mis pies sobre peña y aquí estoy parado por la misericordia de Dios. Esto es lo mismo, hermanos. Dios esperaba que el pueblo de Israel dijera, esta es la guerra de Dios, la victoria de Dios, Él fue el que lo hizo entera completamente y darle la gloria a Dios. Pero en vez de darle la gloria a Dios, ¿qué fue? Se sintieron autosuficientes, se independizaron de Dios. Dijeron, nosotros podemos, solamente manda 2,000 o 3,000 hombres, con eso es suficiente para vencer a la ciudad de Hai, ¿verdad? Hay un peligro, mis hermanos, cuando no le damos la gloria a Dios. Y no consultaron a Dios. Y no consultaron a Dios, porque Dios le va a dejar tropezar la próxima vez que necesite ayuda, ¿verdad? Porque en nuestro caminar, mis hermanos, en toda nuestra vida, siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios. La próxima vez que lo necesitemos, nos va a dejar tropezar para que aprendamos a no independizarnos de Dios, ¿verdad? Y aquí está Hai, una pequeña aldea. No necesitamos todo el ejército, no los turbes, no los molestes, solamente manda 2,000 o 3,000 hombres a que los destruyan. Y así lo hicieron, pero el resultado fue el mismo que el tuyo y el mío cuando no tomamos en cuenta a Dios. Fracaso total. Vamos a leer el verso 4, dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de Hai. Y los de Hai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Qué tal escena de derrota? Imagínense cómo se sintió el líder en aquel día, en que el pueblo regresó vencido de la batalla, cuando esperaban regresar coronados de victoria una vez más. Fueron vencidos por esta pequeña aldea, salieron corriendo avergonzados ante este pequeño enemigo, ¿verdad? Y la reacción de Josué fue caer sobre su rostro junto con los ancianos de la casa de Israel o del pueblo de Israel, ¿verdad? Y pusieron polvo sobre sus cabezas, ¿verdad? Se vistieron de cilicio ante esta tremenda situación de derrota, ¿verdad? Ahora, vamos a mirar la oración de Josué. Y Josué se escucha igualito que el pueblo de Israel cuando iban por el desierto. Y Josué le dijo, ah, Señor Jehová. Y esta expresión de, ah, Señor Jehová o Señor mío, es una expresión de impotencia. Yendo a Segunda de Reyes, capítulo 6, cuando el ejército de Asiria vino y sitió la ciudad de Dotán, donde se encontraba el profeta Eliseo, ¿verdad?, radicando. Miramos ahí que Jesse, el criado de Eliseo, usa esta misma expresión, ah, Señor Jehová, lo cual es una expresión de impotencia. Estamos vencidos, no hay más que hacer, bajamos las manos, ¿verdad? Dice ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, este era el Jesse. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Era una palabra que expresaba impotencia.
estamos terminados, estamos vencidos, y esta fue la misma palabra que usó Josué. Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Wow! En verdad Josué suena igual que el pueblo de Israel cuando vinieron a Moisés en el desierto, reclamándole: Josué, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Que no había suficientes sepulcros en Egipto para que nos sepultaras ahí, y nos has traído a este terrible desierto? Aquí está Josué hablando igual que el pueblo de Israel al Señor, ¿verdad? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, y los otros decían: ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, estuviéramos mejor ahí. Otra vez en el verso 8: ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Señor, tú estás en serios problemas. ¿Qué vas a hacer? Y me gusta la respuesta de Dios, mis hermanos. Dios nunca está en problemas. A Dios nunca se le cierran las puertas, gloria al Señor. Dios es Rey de reyes y Señor de señores, y Él siempre será el Dios victorioso, gloria al Señor. La confusión y la derrota es para nosotros cuando no seguimos las instrucciones de Dios, pero el problema no es para Dios. Y aquí está diciéndole Josué: ¿qué harás tú a tu grande nombre? Cuando ya nosotros no existamos, ¿quién va a adorar tu grande nombre, verdad? Estás en problemas, Señor, y Dios no está en problema. Y Jehová dijo a Josué, esta es su respuesta: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Duró largas horas ahí Josué sobre su rostro. Y yo diría, tremendo collón. Esta soy yo, mis hermanos. Mirar a Josué en ese estado, sabiendo que el Todopoderoso va delante de él, y estar ahí vencido y derrotado, reclamándole al Señor, ¿verdad? Era para desagradar a Dios. Sin embargo, Dios le está diciendo: levántate. ¿Por qué estás ahí tirado sobre tu rostro junto con los demás, verdad? Ahora Dios comienza a tratar con el problema, con la raíz de la derrota, ¿verdad? Levántate, hay que buscarle la solución al problema, ¿verdad? Dios quiere que identifiquemos la razón de la derrota y vayamos a la raíz para quitarlo, ¿verdad? Arreglarlo, gloria al Señor. En vez de que estés ahí tirado de panza, levántate. Este es el problema. Dios va a la raíz del problema y va a tratar con la raíz del problema que está ocurriendo ahí en Israel. Dice el verso 11: Israel ha pecado. Dios está diciéndole a Josué: esta es la raíz del problema. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres o entre sus pertenencias. Varios pecados leemos en este verso, varias faltas. Primero, tomaron del anatema, ¿verdad? Lo cual, como dije al principio, no era en ignorancia que ellos lo tomaron, porque ya Dios les había prohibido tomar del anatema. Segundo, robaron. Tercero, lo han metido en su casa, ¿verdad? Lo cual, mis hermanos, la Biblia nos prohíbe traer cosas malditas a nuestra casa. La idolatría es desagradable a Dios y es traer maldición
a nuestra casa, ¿verdad? Amuletos. Meter amuletos en nuestra casa y poner nuestra confianza que ahí voy a poner la patita de conejo para que me cuide o me dé buena suerte, eso es desagradar a Dios, ¿verdad? No podemos meter cosas malditas a nuestra casa. Aquí dice, y lo metieron en sus enseres, lo metieron en sus pertenencias y han mentido. O sea, cuando nosotros queremos cubrir una falta, ¿verdad? Cuando cometemos un pecado y queremos cubrir una falta, cometemos varios pecados en el proceso, ¿verdad? Cuando no decimos la verdad la primera vez, después hay que buscar otras cosas para ir tapando nuestra mentira. Eso también habían mentido. Ahora, problema número 3. Primero dijimos que Josué escuchó el consejo de los hombres antes del consejo de Dios. Segundo fue autosuficiencia. Se independizaron de Dios, ¿verdad? Dijeron, ya podemos. Tercero, Josué oró por segundo en vez de orar primero. Ahora escuchamos orar a Josué y reclamarle a Dios y decirle, Señor, ¿por qué no nos dejaste en el otro lado del río? ¿Por qué nos trajiste aquí para que el enemigo se ensanchara de nosotros? Ahora, oyendo que nos venció una ciudad pequeña, se van a juntar otros pueblos más grandes, van a venir contra nosotros y van a borrarnos de la faz de la tierra. ¿Y qué harás tú, Señor, con tu nombre? Porque nosotros vamos a desaparecer, en pocas palabras. Tercera falla, y es una de las fallas que nosotros también como cristianos cometemos, ¿verdad? Muy a menudo cometemos esta falta de no orar primero, orar segundo. Si Josué hubiera orado primero, se había evitado la derrota y la vergüenza, ¿verdad? Y hubieran podido corregir el problema antes de subir a la ciudad de Jai. Pero como no oró primero, había pecado en el campamento y subieron y obtuvieron la derrota. Por no orar primero, por orar segundo. Ahora, ya hablamos de la autoconfidencia. Decirle al Señor, no necesito tu ayuda. El enemigo es pequeño. Tengamos cuidado, mis hermanos, cuando nosotros creemos que el enemigo es pequeño. No lo, ¿cómo se dice? Bajoestimemos. Porque muchas veces bajoestimamos al enemigo y nos confiamos. Y el enemigo viene y nos da una paliza. ¿Por qué? Porque lo bajoestimamos. Decimos, no, es un problemita pequeño. Ese problemita pequeño no le damos la importancia. Y aquí el pueblo de Israel hizo lo mismo, ¿verdad? Dijo, es un enemigo pequeño. Lo bajoestimaron. ¿Y qué pasó con ese enemigo pequeño? Les dio una paliza. Perdieron 36 hombres. En Jericó no perdieron ninguno, en una ciudad más grande. No hubo pérdidas. Ahora en Jai, al subir la primera vez, hubo 36 pérdidas. Mis hermanos, son 36 familias enlutadas a causa del pecado de una persona, ¿verdad? Algo que Dios no enseña o que jamás te va a enseñar es a no confiar en Él. Jamás te va a decir el Señor, tú confía en ti mismo. Ora mucho, ayuna mucho, ve a la iglesia mucho y vas a tener tu confidencia. Dios nunca te enseña a confiar en ti. Toda tu vida tendrás y tendré que confiar en el Señor. Toda la vida. No era nada más confía en mí en la primera batalla, en la segunda confía en ti. Toda nuestra vida debemos de confiar en el Señor.
y Él nunca nos va a enseñar a tener confidencia en nosotros, sino que siempre tenemos que confiar en Él, gloria al Señor. Así como Pablo aprendió a no confiar en Él, esto es en su carne. Dijo, no, yo no puedo confiar en mi carne porque en mi carne no hay nada bueno, ¿verdad? Debo de estar siempre dependiendo del Señor Jesús, gloria a Dios. Y el Señor Jehová pone el dedo al problema. Hay pecado en el campamento. El Señor identifica el pecado y va y se lo lleva a Josué y le dice, esta es la falta, este es el problema, hay pecado en el campamento, gloria al Señor. Dice el verso 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. El Señor los exhorta y los amenaza, en pocas palabras. Si ustedes no tratan con este pecado en su campamento, yo de plano no voy a estar con ustedes, al menos que se arrepientan y se vuelvan de regreso a Dios, se vuelvan a Dios. Jesucristo, mis hermanos, dio esta misma advertencia a la iglesia de Éfeso. El Señor le dijo, ¿verdad? Arrepiéntete a la iglesia de Éfeso. Si no, yo removeré mi candelero, mi presencia de en medio de vosotros. La presencia de Dios estaba en medio de las 7 iglesias, de los 7 candeleros, la presencia de Dios. Pero dice, si no te vuelves a tu primer amor de todo tu corazón, yo removeré de en medio de vosotros mi presencia. Y es lo mismo que el Señor les está diciendo. Si ustedes no se arrepienten y arreglan este problema, esta falta, este pecado, yo removeré también mi presencia de en medio de vosotros, ¿verdad? Aquí el Señor les advierte, les dice, si no juzgáis el pecado del anatema, no podrán obtener la victoria. Simple y sencillamente porque Dios no estaría con ellos. Hagan las cosas correctas. Ahora, no esperes que Dios se comprometa contigo cuando hay pecado en tu vida, ¿verdad? A veces queremos que el Señor nos responda y nos ayude y nos hable cuando hay pecado en nuestra vida. No creas que Jesús va a cohabitar en paz en un hogar donde hay pecado. Dios declara que había prevaricación y la presencia de Dios no está donde hay prevaricación, donde estamos haciendo mal a pesar de que sabemos que estamos mal y continuamos haciendo mal. Dios no va a cohabitar con nosotros. El pecado y Dios no van de la mano. Eso va mutuamente exclusivo. Ahora, Dios no hará un pacto de compromiso si hay pecado en la vida de un individuo. Y hay mucha gente que sigue caminando así, poniéndole curitas a su pecado. Dios los amonesta, Dios los exhorta, Dios les enseña, esto no me gusta, estás haciendo esto algo que me desagrada, y sin embargo deciden ignorarlo y seguir adelante. Dice en Eclesiastés 14:13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Dios nos advierte, Dios nos aconseja, mira, esta área no me gusta, vas caminando mal, arréglala, pero invalidamos el consejo de Dios y seguimos adelante, ¿verdad? Dice el verso 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros.
Esta es la condición que Dios le está dando al pueblo de Israel. Quita al pecador de en medio de ustedes, porque está haciendo tropiezo a todo el campamento de Israel, a toda la nación de Israel. Gloria al Señor. Y esto es también para nosotros. Dice el verso 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomara se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Iba a comenzar el Señor a eliminar, ¿verdad? A hacer a un lado los inocentes hasta llegar al culpable. Iba a comenzar la eliminación, ¿verdad? Y en este caso era importantísimo que te hicieran primero a un lado, porque entonces tú estabas entre los inocentes y no entre los culpables. Ahora, Dios ya reveló el pecado, ahora va a revelar al pecador, ¿verdad? El pecado es de robo, de mentira, agarrar lo hurtado, lo maldito, ¿verdad? Ya lo reveló, ahora va a revelar el pecador. Y para esto comenzó con las 12 tribus, ¿verdad? Primero traigan a los representantes de cada tribu y vamos a mirar qué tribu fue la que pecó. Echaron suertes sobre las 12 tribus. Aquí es donde viene, ¿verdad? Se cree, los comentaristas, ¿verdad? Para que no crean que estoy inventando. Después de que Moisés murió, la voluntad de Dios se discernía a través del Urim y el Tumim, ¿verdad? Este era el artefacto que no se sabe al 100%, ¿verdad?, qué es lo que era, pero se cree por los estudiadores que era una piedrita negra, la cual era una piedrita en la cual, ¿verdad?, era desaprobación, y la piedrita blanca que era de aprobación, ¿verdad? Entonces se cree que a través del Urim y el Tumim reunieron ahí a las 12 tribus, y el sacerdote hizo que cada tribu fuera sacando la piedrita hasta que cayó la piedra negra en la tribu de Judá. Ahora las 11 otras tribus estaban apartadas, ¿verdad? Ellos no fueron los culpables. Ahora dejemos solamente a la tribu de Judá. Esta es la tribu de la cual viene el pecado. Las otras 11 tribus están exentas, se pueden regresar a su campamento, ¿verdad? Y Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Ahí ya supimos que de todas las 12 tribus, la tribu de Judá fue la que salió culpable. Sacó la piedrita negra. Dice el verso 17, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. De esa tribu de Judá se pusieron enfrente a todos los jefes de hogar, ¿verdad? Todos los padres de familia, y de todos ellos salió la familia de Sera. Ahora todos los demás pueden regresar a su casa, solamente se queda Sera y sus descendientes. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Ahora todos los de Sera se pueden regresar, solamente se quedan los hijos de Zabdi. Verso 18. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Cami, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ahí nos da el orden. Primero fue Judá, luego Sera, luego Zabdi, luego Cami, y de Cami salió Acán, el culpable, ¿verdad? De esta fue la manera en la cual encontraron el pecador en el campamento
de Israel. Ahora había que separar a los jefes, se hizo de la manera que Dios se dijo y apareció el culpable que era Acán, el último que fue tomado. Verso 19 dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Podemos ver que había ternura en las palabras de Josué. Hijo mío, dale gloria a Dios, ¿verdad? Porque a Dios es toda la gloria. Y dale alabanza, pero declárame ahora tu pecado. Dime lo que hiciste, ¿verdad? Y en sí, ¿verdad? Había sobre la cabeza de Acán la sentencia de muerte. Fue él quien puso en esta situación de derrota al pueblo de Israel. Fue por culpa de Acán que se perdieron 36 hombres por su pecado, ¿verdad? Y leemos en el verso 15 que había una sentencia para este Acán, dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Mire la sentencia que había sobre la cabeza de Acán. Iba a ser quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Cuán importante, mis hermanos, es la confesión de nuestros pecados. Acán confesó su pecado. Dijo, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Dice la palabra del Señor que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿verdad? Si él lo hubiera confesado desde el principio, no hubiera ocurrido todo esto. Ahora hay una sentencia de muerte sobre su cabeza. Es el verso 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Él fue, lo enterró, y el dinero debajo de ello. ¿Qué podemos ver en esta confesión de Acán? Podemos ver la progresión del pecado. Cómo el pecado empieza por pequeño y va creciendo hasta que destruye por completo, ¿verdad? Dice aquí, miré, lo vio con sus ojos, y al mirarlo dice que ardió un deseo por esas cosas, las codició, las deseó, y por último las tomó y las escondió en medio de su tienda. Y también el dinero estaba abajo de todo eso. Y mis hermanos, ¿no es así como el pecado progresa en nuestra vida? Primero, vemos, deseamos y tomamos. Y todo comienza con los ojos, la vanagloria de los ojos. Vemos en Santiago 1:13 que dice, cuando alguno es tentado, vino la tentación. Y la tentación siempre comienza por los ojos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mis hermanos, tengamos en cuenta este versículo. Dios no tienta a nadie. Miramos, codiciamos y deseamos, ¿verdad? Y viene la tentación a nuestra vida. Dice también ahí en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Acán miró, deseó o codició, como él lo pone en esas palabras, lo tomó y después mintió, ¿verdad? Y lo llevó a su casa y lo enterró en medio de su tienda. Trajo lo maldito a su casa. Lo robado lo trajo a su casa. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vanagloria de los ojos, ¿verdad? Eso fue lo que también sobretomó a Adán y a Eva. Eva miró y codició y probó la vanagloria de los ojos. Fue lo que llevó a Acán a cometer su falta. El deseo de los ojos, y no solo a Acán, a muchos les ha costado su familia el deseo de los ojos. Mira a otra mujer, la codicia y no desiste hasta que la obtiene, y después de ahí viene el divorcio, pierde su esposa, pierde su familia. La que miró tan bonita lo deja con una mano enfrente y otra atrás, y después quiere volver a tomar lo que él mismo perdió. ¿Por qué? Porque le dio libertad a los ojos. Hay mujeres hermosas allá afuera, mis hermanos, y lo que Dios hizo es bonito, y aún uno como mujer dice, qué mujer tan hermosa, qué mujer tan bonita, ¿verdad? Pero hasta ahí. Pero cuando la mira y dice, qué mujer tan bonita y tan hermosa, y comienza a desearla en su corazón, y le quita la ropa, ya pecó. Y muchos de ellos, por la vanagloria de los ojos, han perdido todo. Muchos de los hombres que andan allá afuera sin hogar, sin casa, muchos de ellos son profesionales, eran abogados, eran doctores, y terminaron de homeless. ¿Por qué? Porque fueron reducidos, como la palabra de Dios dice, a un bocado de pan por la vanagloria de los ojos. Han destruido sus hogares. La advertencia para nosotros, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Dice el 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello, como lo había dicho Acán, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira
y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acor quiere decir el Valle de la Turbación, porque ahí fueron turbados, ¿verdad? Fueron turbados a causa del pecado de Acán. Amén. Una pregunta, se me hace un poquito difícil, no sé si estás preparada para la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué tuvieron que morir todos cuando nomás uno fue el que tuvo el problema? Ahora algunos preguntan, ¿por qué tomaron toda la familia? Porque lo más seguro es que la familia tomó parte en el pecado de Acán. Acán no pudo venir escondidamente a la tienda y enterrar lo que él robó o lo que él tomó del anatema sin que la familia se diera cuenta. Las tiendas de campaña eran extremadamente pequeñas, ¿verdad? Y ahí tuvo que escarbar en medio de su casa para enterrar lo que él había robado. No duda que la familia fue parte de su conspiración. Y tengamos cuidado, mis hermanos, porque en nuestro pecado muchas veces arrastramos a nuestra familia. Nosotros no podemos decir, como muchas veces decimos, deja de usar droga. ¿Qué les interesa si yo me drogo? El único que está siendo perjudicado soy yo, es mi cuerpo. No, estás acarreando a tu pecado a toda la familia, porque toda la familia sufre, ¿verdad? Cuando decimos es mi vida, es mi cuerpo, no, Señor. Tu cuerpo primero es templo del Espíritu Santo, y cuando tú cometes faltas estás involucrando a toda la familia. Y en este caso miramos eso, ¿verdad? Que él codició, tomó, robó, mintió, pero también hizo a su familia parte de la conspiración, y trajeron a sus hijos, a sus hijas, a sus pertenencias, a toda su familia, y desaparecieron aquel día de la faz de la tierra. Los apedrearon primero, después los quemaron, ¿verdad? De esta manera fue como Dios trató con el pecado de Acán, ¿verdad? Y no duda, ¿verdad?, que escarmiento para el resto del pueblo. Cuando Dios te dé una orden, sigue la orden del Señor, ¿verdad? Y aquí podemos mirar otra gran enseñanza, mis hermanos. Vamos pasando por esta tierra y muchas veces no invertimos en nuestra vida espiritual. Andamos tras los deseos de los ojos, querer acumular riquezas, querer vivir para los placeres, y eso es temporal. Lo que importa son nuestra alma, ¿verdad?, que está encerrada en las manos del Señor. Dice que nada nos arrebatará de su mano, ¿verdad? Una gran lección, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos da en esta mañana. Si nosotros pecamos como nación, la nación va a ser afectada. Si pecamos como iglesia, la iglesia será afectada. Si pecamos como familia, tu familia será afectada. Así nos ayude el Señor a reconocer, ¿verdad?, las faltas y orar primero, no segundo, para que el Señor nos revele y podamos arreglarnos delante del Señor. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, divino, propicio Dios, en cuya presencia estamos, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque tú la mereces. Se ha exaltado y bendecido tu nombre, Señor amado. Gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias por exhortarnos, Señor y Dios mío, porque en tu amor y tu misericordia tú nos hablas, Padre. Pedimos en esta semana que tu presencia nos acompañe, Señor, que seas tú delante de nosotros, derribando titanes en el camino, y que tu Santo Espíritu nos asista y nos ayude para vivir para la gloria de tu nombre. Bendiga a su pueblo ahí donde se encuentre, Señor amado. Supla para sus necesidades conforme sus riquezas en gloria, y nosotros recibimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con gozo decimos amén. Que el Señor les regale una preciosa semana. Dios les bendiga.